que inauguramos el año pasado. Estaba mirando que Luciano está en Londres, Matías Fuentes está en Madrid, acercando al mundo a partir de una nueva realidad que nos tocó vivir, que esperemos que pronto se termine y que podamos darle certidumbre a nuestras vidas. Yo estoy en la escuela, estoy solo, recién le decía a los chicos antes de empezar, y todavía nos parece raro empezar a transitar los caminos y hace un año y pico que estamos buscando ver cómo volvemos a empezar o cómo seguimos trabajando desde una lógica distinta. La verdad que tengo muy mal internet, así que voy a hablar muy rápido porque se me está colgando. Primero, agradecerles la presencia a todos, el trabajo que venimos haciendo desde el área de investigación. Ahí lo veo que se ha sumado el rector también. Da sus frutos y parte de lo que venimos insistiendo y trabajando en forma continua nos da como resultado que hoy en la primera exposición lo tengamos a Lucas Ronconi contándonos, básicamente dando una charla, pero fundamentalmente nosotros decidimos que queríamos inaugurar el año de seminarios con Lucas porque hemos hecho un gran esfuerzo para que Lucas deje de ser un investigador independiente y pase a ser un investigador de la Escuela de Economía y Negocios. Tiene un currículum más que destacado, que como los veo a todos absolutamente congelados, y no sé si alguno me escucha, preferiría que Lucía siga con la tónica porque estoy Muy, perdido. muy bien, bueno, Le damos la bienvenida a Lucas. No sé si el rector, que no lo veo, si quiere decir algunas palabras. Bueno, buen día a todos y a todas. Discúlpenme, me demoré unos minutos. Estaba terminando de acomodarme. Nada, sumarme a las expresiones de Marcelo y, por supuesto, felicitar a la Escuela de Economía y Negocios y darle la bienvenida a Lucas, no solo a la escuela, sino también a esta nuestra casa, a la Universidad Nacional de San Martín. Y bueno, reconocer que la Escuela de Economía y Negocios se suma a esta construcción colectiva, una construcción colectiva que tiene que ver con un capítulo muy importante para nuestro país, que es la conformación de capital intelectual, de capital humano de valor. Y casualmente el tema que nos va a presentar Lucas tiene que ver con el desarrollo. No hay desarrollo posible si no hay capital intelectual. Y esta nuestra universidad ha tomado dentro de su construcción física, construcción intelectual, construcción académica, el gran desafío de sumar a los mejores. Y no es una casualidad, porque nosotros formamos parte de un hito muy importante en la conformación del sistema universitario argentino, que es en la década del 90 la posibilidad de crear nuevas universidades, y eso significó no solo un desafío material, porque construir una universidad, crear una universidad y construirla, significa una inversión, significa empezar a desplegar ciertas capacidades. Después esa construcción tiene que ver también con las construcciones disciplinares y las construcciones de la capacidad de generar conocimiento. Y en este caso la Escuela de Economía y Negocios está sosteniendo, está consolidando ese proceso de sumar a los mejores. Para las universidades nuevas ese no fue un tema menor, porque competía con universidades tradicionales, universidades asentadas, universidades que ya tenían su prestigio. Y nosotros poco a poco fuimos creciendo, nos fuimos ganando un nombre, y hoy ya, por suerte, es meritorio, es deseable radicarse en la Universidad de San Martín. Así que agradecer a Lucas que toma esta decisión de formar parte de esta comunidad, agradecer a la Escuela de Economía y Negocios que sigue sumando grandes valores y que sigue construyendo saber para que la gente tenga una vida mejor. Así que dispuestos a escucharlo a Lucas con mucha atención. Muchísimas gracias, Carlos. Si les parece, brevemente lo presento a Lucas, ya que le estamos dando la bienvenida a nuestra escuela. Lucas es investigador independiente de CONICET y desde marzo trasladó su lugar de trabajo a la Escuela de Economía y Negocios. Por eso estamos dándole esta calurosa bienvenida a nuestra escuela y a nuestra universidad. Les cuento que Lucas es economista, estudió economía en la Universidad de San Andrés, luego hizo una maestría en desarrollo económico en la Universidad de Yale y luego hizo su doctorado en políticas públicas en la Universidad de California en Berkeley. Él investiga sobre todo cuestiones vinculadas con el desarrollo económico, la economía laboral y la economía política. ¿Sí? Uno de sus temas principales de investigación es la regulación efectiva,
en particular la aparente paradoja observada en países que dictan leyes laborales protectoras, pero que al mismo tiempo no destinan recursos para que la misma se cumpla. ¿Sí? Otros de sus temas de investigación son las normas sociales y el comportamiento cívico, y la gran mayoría de sus trabajos empíricos se concentran en Argentina y en América Latina. Hoy nos va a hablar sobre cómo es necesaria, ¿no?, la confianza para el desarrollo económico. Antes cuando estábamos organizando el seminario me preguntó cuán técnico ser en el seminario, y le dije, bueno, pensá que es un público amplio, donde somos investigadores, si bien vinculados en general con la economía, no todos especialistas en tus temas, así que nos vendría muy bien si nos haces primero un estado de situación sobre tus temas de investigación, para luego dejamos abierta a preguntas. Él va a hacer una exposición de una media hora, y luego vamos a hacer un intercambio de preguntas con la idea de que el seminario tenga un tiempo total de 1 hora. Así que, Lucas, te damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Realmente les agradezco, Marcelo. Tengo el gusto de brevemente conocerlo. Carlos, todavía no tengo el gusto de conocerlo, pero les agradezco muchísimo las palabras. Agradezco, Marcelo, tu liderazgo en invitarme y permitirme ser parte de la escuela. Y Lucía, muchísimas gracias. Yo sé lo que has estado trabajando, el esfuerzo que has estado ayudándome en incorporarme, y un montón de personas más, pero estoy realmente muy contento en ser parte de la UNSAM. Es un lugar que yo, previo a sumarme, tenía gran respeto. Y les cuento una cosita personal, pero me da un cariño especial sumarme, porque mi papá, cuando era muy chiquito y se vino de Entre Ríos, se mudaron bien de los Tanos, que habían inmigrado inicialmente a Entre Ríos, mi abuelo y mi papá, un bebé, se vinieron a San Martín. Y mi viejo creció ahí, ya de grande. Después nosotros vivíamos en el municipio de Morón, pero yo soy un producto del conurbano, pero siempre tuve un cariño especial por San Martín, porque es el lugar donde primero se instaló mi abuelo y mi papá. Así que hasta hay un cariño especial por ese lado. Dicho esto, déjenme que procedo a compartirles pantalla y les voy a contar un poco qué temas he estado trabajando y algunos, y puntualmente un temita que le estoy poniendo bastante atención ahora. Así que paso a compartir pantalla. Ahí supongo que se ve bien, me interrumpen en caso en que no lo sea. Se ve perfecto, Lucas. Bárbaro. Déjenme, voy a terminar hablando bastante sobre acceso a derechos y cumplimiento con responsabilidades cívicas, pero les quiero contar un poquitito cómo llegué a este tema, y eso en parte relata qué temas he estado trabajando, qué preguntas tengo a futuro. Y sobre todo quiero contar estas cosas porque con ánimo de ver en qué espacios podemos llegar a colaborar. Que ustedes conozcan qué temas yo conozco, dónde puedo ser de apoyo, qué temas podemos llegar a escribir juntos, hacer cosas a futuro. Bueno, uno de los temas, de las influencias que me llevó a hacerme estas preguntas, yo soy un economista laboral, y los economistas laborales arrancamos con preguntas más chiquititas, más vale, pero tratamos de ser medios precisos con las formas de contestar. Y además de eso, soy un producto, en el año 90 cumplía 18 años, entonces he vivido y siempre muy interesado por lo laboral. Ha habido una preocupación que ha estado muy presente en mí, que ha sido cuál debería ser la regulación laboral ideal. Como economista siempre creemos que hay un conjunto de normas que pueden ser las mejores para la sociedad, donde por mejores, definido ampliamente, uno en particular está interesado en que le asegure, en que primero proteja a los más vulnerables, y al mismo tiempo ideal en el sentido que promueva la productividad, la calidad de vida, la cooperación, la solidaridad, etc. ¿Cuál debería ser el conjunto de normas?
Primer punto, que es una obviedad para los que hacemos ciencias sociales, que hay que ir más allá de la letra de la ley. Yo puedo escribir un código laboral muy lindo que diga el salario mínimo tiene que ser tanto, la indemnización por despido tal cosa, las convenciones colectivas de buena fe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si luego no las hago cumplir, esa letra de la ley de mucho no sirve, ¿no? Por algún abogado quizá puede ser un tema interesante. Así que claramente cuando hablo de regulación laboral, estamos pensando en regulación laboral efectiva, es el conjunto, tanto la letra de la ley como los esfuerzos para que eso efectivamente se cumpla. Y poniéndolo en forma muy sencilla, como economistas sabemos que en teoría, si crees que el mercado de trabajo está en competencia perfecta, y en general no lo regulé demasiado, porque los resultados del dejar actuar van a ser bastante buenos. Ahora, si el mercado de trabajo, si hay una gran disparidad de fuerzas entre empresarios y trabajadores, o sea, algo que solemos llamar monoxonio los economistas, bueno, entonces obviamente introducí bastantes normas para un poco restablecer esa disparidad de fuerzas. Así que la manera en que yo encaro esto es una cuestión empírica en general. Che, ¿cómo es el mercado de trabajo en Argentina? ¿Es más de competencia perfecta o más de tipo monoxónico? Pero el punto importante al que quiero ir es que si uno cree que es de competencia perfecta, entonces pueda tener una tendencia un poquito a dejar actuar, bueno, eso es una cosa. Otra cosa muy distinta es que si yo por alguna razón no puedo modificar la normativa laboral, bueno, no tiene mucho sentido desmantelar el servicio de inspección del trabajo por el hecho de que no pude hacer una mayor flexibilización del mercado de trabajo. Porque eso implicar tener normas que dicen una cosa, pero luego no hacerlas cumplir. Esa brecha entre la realidad y la letra de la norma puede ser que sea costosa. Criticando para el otro lado, por ejemplo, si yo creo que el mercado de trabajo es monoxónico, por ende creo que es conveniente introducir un conjunto amplio de regulaciones que protejan al trabajador. Bueno, no solamente tengo que introducir los cambios en las normas, sino que tengo que poner los esfuerzos para que esas normas se cumplan. No tiene mucho sentido establecer normas y después dejar para más adelante el incumplimiento, o peor aún, hacer la vista gorda al incumplimiento. Bueno, no me quiero poner demasiado picante de entrada, pero algunos países en desarrollo, lamentablemente, las posturas suelen adoptar, ya sea gobiernos, vamos a llamarlos, o liberales o progresistas, bueno, suelen tener esta postura en donde básicamente hacen que haya una gran brecha entre lo que dice la ley y las prácticas efectivas. Y uno de los puntos importantes que me motivó a mí es la presunción de que vivir en una sociedad donde hay una alta distancia entre los derechos y las prácticas es nocivo. Esa es una de las presunciones importantes. Y una de las presunciones importantes, yendo a nivel muy micro, que es lo que hacemos los economistas laborales, básicamente la historia, para contarlo con un léxico muy sencillo, es, mira, si yo vivo en la sociedad y me decían que el salario mínimo es tanta platita, que yo iba a tener cuando labure, tengo que laburar en blanco, y voy a tener derecho a una obra social el día que me eche una jubilación, bla, 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 bla. Y después cuando salgo a laburar, lo único que consigo es un laburo en negro, sin protección, etc. Bueno, yo creo, de mi trabajo de campo, porque me gusta mucho charlar con la gente, andar en conurbano, que eso genera una reacción nociva en el individuo que se siente excluido del acceso a sus derechos, y eso lo va a tornar un ciudadano que no va a tender a cumplir con sus obligaciones cívicas. Ese es uno de los temas en los que voy a charlar hoy, y les quería contar qué me motivó a ir en esa dirección. Dicho sea de paso, y acá quiero contar otro de los temas que estoy trabajando que no voy a profundizar. Cuando uno mira los 200 países del mundo, hay una cuestión que parece bastante interesante, pasa mucho en América Latina, pero sobre todo en el África subsahariana, que tenemos los códigos laborales, de acuerdo a la letra de la ley, lo más lindo del mundo. Es los códigos laborales en donde está prohibido el despido, o la indemnización por despido es elevadísima, el salario mínimo es muy alto. Ahora, en la práctica, son estos países los que no hacen nada o hacen muy poquito de esfuerzo para hacer cumplir la norma.
intentar entender la economía política de por qué se elige ese combo. Porque no, es medio paradójico, porque un país va a querer tener, por un lado, proteger mucho, pero al mismo tiempo ese mismo Estado no hacer cumplir con las normas. Es una paradoja interesante de economía política, que es un tema que estoy trabajando, que hoy no le voy a dedicar más tiempo. Pero este es el primer tema que me motivó a ir en esta dirección. Me interrumpen cuando tengan ganas, ¿no? El segundo tema que me ha influenciado, y perdón que ese gráfico se ve poquito y nada, pero ese gráfico tiene en un eje tiene el PBI per cápita, ajustado por la paridad del poder adquisitivo, y en el otro gráfico tiene una medida de confianza, donde básicamente van y le preguntan, che, argentino, ¿cuánto confías en otro? Cada 10 argentinos, ¿en cuánto confías? Bueno, los argentinos en promedio decimos que confiamos en 2 de cada 10. O vamos y te preguntamos, argentino, ¿cuánto, en una escala de 1 a 10, cuánto confías en las autoridades, en las instituciones, en el gobierno, en la policía, en el Congreso, etcétera? Los argentinos en una escala de 1 a 10 también confiamos 1,5 o 2 por ahí. Hay países que confían todavía menos y hay países que confían más, pero al punto de quiero ir, que hay una elevadísima correlación, es una de las correlaciones más fuertes, no estoy hablando de causalidad todavía, hay una fortísima correlación entre el nivel de confianza y el nivel de PBI per cápita, y en vez de PBI per cápita, si quieres poner esperanza de vida, te vas a encontrar con una similar correlación, etc. O sea, el punto al que quiero ir, los países escandinavos, que son una pinturita desde muchos puntos de vista al menos, son países en donde la gente, el sueco confía en los otros suecos y el sueco confía en sus autoridades, en sus instituciones políticas y sus autoridades. La Argentina estamos en un lugar entre medio, un poquito de la media para abajo. Vas a Somalia, nadie confía en el otro, nadie confía en las instituciones. Bueno, al menos, déjeme que le diga, hay una coincidencia muy alta entre los niveles de confianza y los niveles de desarrollo. Bueno, acá los economistas, tenemos a Kenneth Arrow, Premio Nobel de Economía, que argumentaba que acá hay una relación causal. Y como economistas todos sabemos que lo fundamental para que haya productividad es que haya especialización, para que haya especialización tiene que haber capacidad de que haya división del trabajo y transacciones. Y Arrow enfatizaba que para que haya transacciones es fundamental que haya confianza. Más allá de esas transacciones en el acto, en donde, che, te cambio esta lapicera por 2 limones, y al mismo tiempo en que vos me das la lapicera, yo te doy 2 limones, muchas de las transacciones tienen un carácter intertemporal. Yo te prometo, che, Luca, yo te contrato y te pago hoy, pero vos me tenés que dar una buena clase mañana, o me tenés que escribir un paper en el próximo año. O sea, y si no hay confianza, no hay posibilidad de acuerdos intertemporales. Si no hay acuerdos intertemporales, la especialización del trabajo es mucho menor y por ende la productividad es menor. Así que los economistas tenemos este argumento para enfatizar el vínculo causal desde la confianza hacia el desarrollo. Los politólogos, acá toco un poco más de oído, me corregirán ustedes, Robert Putnam, justo lo estudió para Italia, ¿no? Que tenemos bastante para aprender, seguramente es un tema interesante para mirar, cómo hacer que la democracia funcione. Y él argumentaba que básicamente la diferencia es que la democracia parece funcionar bastante mejor en Italia del Norte que en Italia del Sur, y argumentaba que tenía mucho que ver con que hay una sociedad civil, que hay un nivel de confianza mucho más alto en Italia del Norte que en Italia del Sur. Bueno, al punto al que yo quiero ir es que yo creo que tengo algo para decir a esta agenda, tengo algún mecanismo adicional a los que han enfatizado grandes como Putnam, como Arrow, tengo algún mecanismo adicional para mencionar, alguna contribución novedosa para hacer, con este argumento de que la confianza puede contribuir al desarrollo a través de hacer que la gente tenga una buena conducta cívica, que cumpla con sus obligaciones cívicas. Esa va a ser mi pequeña contribución a este tema. Y al mismo tiempo, creo que tengo un pequeño aporte para hacer de entender de por qué la gente confía. ¿Por qué en algunas sociedades la gente confía en el otro o no?
Y acá básicamente el argumento que voy a estar haciendo que uno de los tantos causales es el hecho, vos confiás en el sistema, confiás en el otro, bueno, una de las cosas que uno confía es cuando lo que te prometieron efectivamente se cumple, ¿no? Así que dicho todo esto, y con esto les di un poquitito, les conté en qué temas he venido pensando y trabajando, me voy a mover ahora a una cuestión un poquito más específica y más pequeña y puntual, que como ustedes saben, es la metodología que tenemos los académicos para hacer un aporte riguroso, achicar un poquito la complejidad de la pregunta. Así que voy a ir en esa dirección. Voy a achicar un poquito la pregunta. Bueno, arranco con un hecho estilizado, porque quiero traer a Guillermo O'Donnell, que es una influencia grande para mí. Guillermo O'Donnell, una cosa, enfatizaba el siguiente hecho. Decía, mira, cuando yo voy a los países que están menos desarrollados, la Argentina incluido, el Estado de Derecho, bueno, se extiende en forma irregular sobre el territorio y los sectores sociales, para usar el léxico de él. Vos venís a un país como la Argentina, o América Latina, o en África, muchas partes de Asia, y por ejemplo en la Argentina hay una parte donde está, el Estado está presente con una escuela, con un hospital, pero en el otro barrio, en el asentamiento, no está el Estado. En un lugar recolecta la basura y en el otro no. Eso para hablar de forma heterogeneidad en participación del Estado en el territorio. Y ni que hablar por sectores sociales. El acceso a la justicia, que tengo un flaco como yo, que tengo la suerte de nacer más blanquito, me parece que es distinto que el acceso a la justicia que tienen algunos que tienen la piel más oscura. En definitiva, acá el punto es que si vos te tocó Alemania por elegir algo, bueno, en general, más allá de que en Alemania hay problemas de discriminación, hay problemas de heterogeneidades territoriales, pero sin embargo, en general, la calidad de la escuela pública, el acceso a la justicia, el cumplimiento con la norma es medianamente homogéneo por clase social y por territorio, algo que claramente no ocurre en nuestros países. Lo que Guillermo O'Donnell me parece que luego no enfatizó mucho, al menos a mi entender, es qué consecuencias tiene vivir en una sociedad donde existen estas heterogeneidades en el acceso a los beneficios, a los derechos sociales. Y acá, básicamente, la hipótesis, estoy repitiendo un poco lo mismo que lo que voy diciendo, pero para que la idea vaya madurando, déjeme que sea repetitivo. Mi hipótesis central es que hay un vínculo lo pongo en inglés, behavioral, uno diría, para hacerme el sofisticado y con una palabrita rara, un vínculo desde el comportamiento entre el acceso a los derechos y la responsabilidad. Que para ponerlo más en forma más sencilla es esto de decirte, mira, hermano, si vos a mí me maltrataste, vos a mí me discriminaste, cuando a mí me va mal, yo acá voy a atribuir culpa a mi mal pasar. El trabajador discriminado, el joven que de golpe nació y nunca tenía acceso a agua potable, que vivía en lugares donde no había basura, que vivía en un lugar en donde la policía lo castigaba, que vivía en un lugar en donde los docentes no iban a clase o no había escuelas de calidad. Esa persona va a atribuir culpa a su no acceso a derechos. Bueno, la atribución de culpa, esa atribución de culpa va a culpar correctamente, muchos de ellos van a culpar al Estado, no van a culpar a ellos por estas cosas de las cuales no son responsables. Esto estoy haciendo uso de la teoría de la atribución, que es una cuestión bastante compleja en psicología política. Y esto básicamente, si se quiere, se va a trasladar a desconfianza. Y luego esta desconfianza, por un mecanismo de reciprocidad, donde por reciprocidad es este concepto que también me estoy alejando de las teorías más clásicas del homo economicus en economía, en donde por el cual las personas reaccionan a cómo son tratadas con cierta pasionalidad, para ponerlo en términos sencillos, y si son maltratados van a reaccionar, mira, gastando un poquito de energías en que la pase mal el que los maltrató, y si son bien tratados van a actuar en forma un poquito irracional, gastando un poquito más de energía de lo necesario
desde el punto de vista costo-beneficio en pos de devolverle algo positivo al que los bien trató inicialmente. Entonces, con esto básicamente lo estoy diciendo por momento con palabras más fáciles, más sofisticadas, pero este argumento de que el no acceso a derechos genera una reciprocidad negativa, por lo cual la persona luego es más propensa a incumplir sus obligaciones cívicas, y por el otro lado, la otra cara de la moneda es que el acceso a derechos genera una reciprocidad positiva en parte de la población, por supuesto, no en todo el mundo, ahora le voy a poner órdenes de magnitud a esto, haciendo a la persona más propensa así a cumplir con sus obligaciones cívicas. Sí, con sus obligaciones cívicas, perdón. Esto, que lo estoy poniendo en forma de cuentito, sinceramente es una hipótesis novedosa, y ahora voy a tratar de mostrar alguna evidencia novedosa basado en una enorme literatura de personas como O'Donnell, Gary Becker, Heider para teoría de la atribución, Goldberg y Fer en reciprocidad, o Merton con conceptos de anomia. Y acá un poquito, fíjense, fui bien cientista social, hay politólogos, antropólogos, sociólogos, economistas. Bueno, perdón acá que me ha faltado, hay algunas filminas que las tengo a mitad traducidas, discúlpenme esa falta de prolijidad. Bueno, frente a esta hipótesis tenía dos formas de avanzar. Una forma de avanzar es avanzar conceptualmente en el desarrollo de la hipótesis, y ahí puedo avanzar a nivel microeconómico, haciéndome preguntas como, por ejemplo, bueno, las exclusiones, ¿en qué etapa de la vida son más importantes? ¿Qué tipo de exclusiones? Una teoría de desarrollo psicosocial de la persona, medio un tema terreno complejo para mí que sé muy poco. Pero también puedo avanzar conceptualmente, y en eso estoy trabajando un poquito, pasar de una teoría más micro a tratar de trabajar una unidad de análisis más agregado. Esto más a los sociólogos, a los politólogos les va a trabajar más. Pero perdón por las palabras sofisticadas, pero uno puede acá empezar a pensar cómo las sociedades cuando sufren una coyuntura crítica, cómo el efecto pares o cómo equilibrios múltiples pueden explicar por qué algunas sociedades quedan estancas en una trampa de baja intensidad en la ciudadanía, en donde tenés gente que no accede a derechos, luego no cumple con sus obligaciones cívicas. Al no cumplir con sus obligaciones cívicas, por ejemplo, implica evadir impuestos, entonces el gobierno recauda poco, si el gobierno recauda poco, hay menos bienes públicos para dar, etcétera, un estilo de trampa de ese tipo. Esa línea la he desarrollado poco, pero es uno de los temas en los que quiero trabajar. En el resto de la presentación ahora voy a tratar, soy economista laboral, me gusta medir las cosas, me voy a focalizar en tratar de ponerle números, órdenes de magnitud al relato que les acabo de hacer. Bueno, creo que es un poquito más sofisticado que un mero relato, pero no deja de ser un cuento lo que conté. Bueno, ¿cuánto de esto, cuánta relevancia empírica tengo lo que conté para ahora? Y al presentar evidencia empírica voy a presentar tres tipos de evidencia empírica. Las primeras va a ser evidencia cuantitativa, econométrica, pero no van a ser más que en el fondo correlaciones controladas, pero usando, ustedes deben conocer los latinobarómetros, son encuestas de opinión. Básicamente vas y le preguntas a una persona, che, ¿fuiste a votar el año pasado, sí o no? Che, ¿alguna vez evadiste impuestos, sí o no? Después van y te preguntan, ¿alguna vez te sentiste discriminado, sí o no? Bueno, ¿y cuánto confías en el Estado? Bueno, básicamente voy a ver qué correlación hay. Si las personas que se sintieron discriminadas, que no tuvieron acceso a derechos, que pasan hambre, que consideran que sus votos no son bien contabilizados o que trabajan en negro, cualquiera de estas medidas de discriminación, si esas personas son más o menos propensas a confiar en el Estado, y luego si son más o menos propensas a cumplir con sus obligaciones cívicas como votar o evadir impuestos. Y voy a mostrarles, bueno, déjenme que vaya ahí. Acá usé estas encuestas de opinión con más o menos con 275.000 personas en el mundo, para poner un alto. Muchas personas lo contestan. Estas encuestas se hacen en América Latina, en África, en Asia, en el Medio Oriente, en todo el mundo. Agarré los países en desarrollo y, por ejemplo, ¿qué me encontré? Mirá,
La gente que dice haber sido discriminada, muchas veces discriminada por un empleado público, es 3 puntos porcentuales menos propensa a ir a votar y 5 puntos porcentuales más propensa a evadir impuestos, controlando por nivel educativo, nivel de ingresos y un conjunto amplio de factores, pero son controles de características observadas. A los que les gusta establecer causalidad, claramente la estrategia de identificación no es muy sofisticada. Pero déjenme, por ejemplo, una de las que a mí más me gusta. Los que laburan en negro, o sea, que no tienen acceso a los derechos que la letra de la ley indica que deberían acceder, son 4 puntos porcentuales menos propensos a votar, en promedio, ¿no? En promedio, para estas 275.000 personas que contestaron esta encuesta, y los empleados informales son 13 puntos porcentuales más propensos a evadir impuestos que los otros. Ahora, todas estas métricas, sobre todo las métricas de cumplimiento cívico, están basadas en lo que la gente reporta. Y los economistas dentro de las ciencias sociales somos muy desconfiados en lo que la gente diga, a lo que la gente hace, a veces hay un largo trecho. Yo, como me gustan mucho las ciencias sociales, no soy tan desconfiado como los economistas, pero solemos desconfiar. Por eso quise tratar de tener alguna métrica en donde efectivamente observe que la gente cumpla con sus obligaciones cívicas. Y ahí me estoy metiendo en un terreno más difícil, porque es difícil observar quién paga sus impuestos, quién no, quién cumple las normas, quién no. Bueno, ahí me mandé el siguiente laburito. Como muchacho del conurbano y una persona que utiliza transporte público, porque como investigador en la Argentina no te queda, la billetera no da para andar en auto, de que me quede pase, haga un poco de queja sindical. Viajo mucho en tren. Y en tren, cuando vos viajás en tren, vos sabés que hay que, al ingresar y al salir de la estación, hay que pagar boleto, hermano. Perdón por el léxico, pero habría que pagar boleto. Por más que siempre haya una puertita de emergencia abierta al lado de los molinetes, la primera foto acá lo muestra, lo saqué en la estación de Morón, acá están los molinetes y acá está la puertita de emergencia abierta. Bueno, está bien, yo puedo evadir el pasaje y viajar gratarola en tren y salir por la puerta. Pero es una obligación cívica que tenemos como ciudadanos de pagar boletos. Bueno, lo que hice fue ponerme y mirar a ver si la gente paga o no paga boleto. Acá una pequeña aclaración, cuando vos viajás hacia la estación central, vas a Retiro, vas a Once, vas a Constitución por el Roca, obviamente ahí sí tenés que garpar boletos porque para salir ahí sí te controlan. Pero si viajás desde el centro hacia la periferia, por ponerlo así, en estas otras estaciones no hay ni control ni al ingreso ni a la salida, por ende es optativo, entre comillas, por si sabemos que tenemos la obligación cívica de pagar boletos. Bueno, primer resultado. Entonces lo que hice fue pararme en la estación y me fijaba, ¿la gente garpa o no garpa? O sea, garpa o no garpa en el sentido de que apoya su tarjeta y pasa por el molinete como debería o pasa por el costadito. Bueno, primer tema que observé es que el 20%, solamente el 20% garpa. Y lo que viajamos en tren, la mayoría somos clase media, la gente más excluida no sale de sus asentamientos en los fondos de Florencio Varela muchas veces. O sea, el nivel de incumplimiento con la responsabilidad cívica, con un boleto, que después podemos discutir, pero la verdad que el costo del boleto es 2,50, vamos a ser sinceros, por más que como investigador de CONICET gano poco, el costo del boleto es todavía menos, ¿no? Pero primero garpamos 20%, primera aclaración. Pero luego, para tratar y acá realmente yo observé, no le pregunté a la persona, ¿pagá boleto o no pagá boleto? No, yo lo miré si garpaba o no. Lo miré cuando ingresaba a la estación, si garpaba o no, ¿no? Y lo que hice fue, aprovechando mientras esperaba el tren, luego iba y hacía una encuesta, sin que la persona se dé cuenta si yo lo había estado observando, si pagaba boleto o no. Y fui y les pregunté dos cosas, básicamente. Le pregunté, por un lado, si tenían laburo con obra social, si tenían empleo, y si en el empleo era relación de dependencia, si tenían obra social o no, básicamente ver si era un trabajador con acceso a sus derechos o no, y después le pregunté si alguna vez se había sentido discriminado por algún funcionario público.
Además le pregunté variables de control como nivel educativo, alguna métrica de si tiene algún electrodoméstico o no, etcétera, etcétera. De vuelta, son correlaciones controladas, pero en este caso la variable dependiente es una variable no autorreportada, sino una variable observada. ¿Qué me encontré? Dije que en promedio 20% paga. Bueno, 20% paga en promedio. De los que laburan en negro, paga el 15%. De los que laburan en blanco, paga el 25%. Casi el doble. O sea, el hecho, bueno, esto al menos es coherente con la hipótesis, porque controlo por nivel educativo por alguna métrica de riqueza, pero al menos podría ser coherente con la lógica de decir, mira, el que labura en negro, como no accede a sus derechos, después está un poquito, luego es recíproco, para ponerlo con palabras sofisticadas, y luego no garpo boleto. Si no accedo a mis derechos, ¿por qué luego voy a cumplir con mis obligaciones cívicas? Por el otro lado, con las personas que se sienten, que consideran que alguna vez fueron discriminadas por un empleado público, son entre 8 y 7 puntos porcentuales menos propensas a pagar boletos. De vuelta, la cosa no es blanco y negro, los que acceden a derecho cumplen y los que no acceden a sus derechos incumplen. No, en la Argentina mucha gente accede a derechos y luego incumple, y mucha gente que no accede a sus derechos luego cumple. Pero dicho todo eso, los órdenes de magnitud no dejan de ser relevantes, porque en la grieta en la Argentina todo es blanco y negro, por eso me gusta mucho medir las cosas, para ponerle órdenes de magnitud y desideologizar un poquito las discusiones. Pero, de vuelta, esto no deja de ser correlaciones, y con esto termino, perdón por el tecnicismo, pero está muy de moda que para publicar las cosas hay que tratar de tener evidencia experimental. Entonces a mi paper le estoy tratando de meter un poquito de evidencia experimental, y una forma de meter evidencia experimental con el bajo presupuesto que me permite CONICET es hacer estos experimentos de lista. Ya paso un segundo aviso gremial, como se dan cuenta. Y estos experimentos de lista, básicamente lo cuento en un segundo. Perdón por el tecnicismo para los que están interesados en cuestiones más generales, pero hice 2 experimentos de lista, les cuento uno de los 2, luego me interrumpo. Lo hice también en la estación de tren, en este caso en las terminales, porque se aglomera mucha gente y mientras la gente espera el tren, tiene tiempo y te contesta las preguntas, así que solés tener una alta tasa de respuesta, algo muy importante que los cientistas sociales muchas veces no tomamos en cuenta, que podemos tener muestras muy poco representativas producto de la baja tasa de respuesta. Acá básicamente me acerqué a 600 personas, las fui a encuestar, de las 600, 491 me aceptaron contestar, el resto no, o sea, una tasa de respuesta medianamente razonable, casi el 80%, y le pregunté, che, le digo, bueno, soy investigador de CONICET, tenés 5 minutos mientras esperar el tren, dale, pregúntame, pibe. Mirá, bueno, pibe me decían antes, ya ahora que uno peina algunas canas, te dicen, dale, sí señor, te contestan, ¿viste? Pero bueno, mirá, alguna gente argumenta que hay funcionarios públicos que no tratan a todos por igual en nuestro país. Por ejemplo, a veces hay discriminación en los hospitales o en la policía. ¿Vos considerás que esto sí ocurre en la Argentina, que algunas veces ocurre en la Argentina? Bueno, la enorme mayoría me dijo que sí. A los que me dijeron que sí, pasé a hacerles el siguiente comentario. Le digo, bueno, te pido ahora que te pongas en la siguiente situación. Tratá de imaginarte que sos parte de ese grupo discriminado. Hacé el esfuerzo, tratá de meterte en los zapatos de aquel que es discriminado por un funcionario público. Dale, tratá de ponerte en esa situación. Bueno, ahora, estás en esa situación. Te quiero decir, ¿vos cómo reaccionarías si te sentirías discriminado? Te voy a mencionar un conjunto de cosas. No me digas cuáles de estas cosas harías, decime cuántas harías. Cuando le digo no me digas cuáles, es porque le estoy tratando de dar un grado de anonimato, porque la gente a veces, si vos le decís, che, ¿le pegarías una piña? Y como está mal decir le pegaría una piña, la gente no dice lo que efectivamente haría. Por eso esta forma rara de preguntar, que tiene algunos costos, esta forma de decirle, no me digas qué cosas haría, decime cuántas, pero ese grado de anonimato
pretende enfrentar el problema de que me use la palabra sofisticada, social desirability bias, este sesgo en la respuesta por tratar de ser políticamente correcto o socialmente aceptable, dar una respuesta socialmente aceptable. Entonces, bueno, y ahí algún grupo de personas, a uno le daba 3 opciones y al otro le daba 4 opciones. Al grupo de control, que le tocaban 3 opciones, las 3 cosas que podía hacer frente a esa situación hipotética era la siguiente. Una es, mira, en forma pacífica, pero enfrentaría a los discriminadores. Otra es, no, mira, ¿sabes qué haría si me discrimina? ¿Sabes qué? La dejo pasar. ¿Qué gano enojándome? No gano nada, la dejaría pasar. Una tercera cosa que haría es, lo diría y lo denunciaría al INADI, que la Argentina, por la duda le aclaraba a la gente que la agencia argentina, que en teoría se dedica a lidiar con los temas de discriminación. Bueno, el grupo de control me decía, no me digas cuántas, vos decime de estas 3, ¿cuántas harías? En promedio me contestaban, estas 461 personas que contestaron, algunos decían 3, otros decían 0, otra 1, otra 2, en promedio me contestaron, me dijeron 1,45. Bueno, al grupo de tratamiento le di las 3 mismas opciones, pero una cuarta opción. Como los elegí aleatoriamente al grupo de tratamiento y al grupo de control, la diferencia en el número de respuestas que me vaya a dar el grupo de tratamiento y el grupo de control es una medición de qué preponderancia tiene el fenómeno que estoy estudiando, este último ítem que voy a mencionar ahora, qué preponderancia tiene ese fenómeno en la sociedad. Y esta opción era, la cuarta opción era, mira, si me pasa esta situación hipotética, yo cumpliría menos con mis obligaciones cívicas. ¿Por qué hacerlo si el mismo Estado me discrimina? Entonces al grupo de tratamiento le decía, si en esta situación hipotética, ¿cuántas de estas 4 cosas harías? Enfrentaría al discriminador, la dejaría pasar para que pierda el tiempo, lo denunciaría ni nadie, o cumpliría menos con mis obligaciones cívicas. ¿Por qué hacerlo si el Estado me discrimina? Cuando a ellos le daba estas 4 opciones, y le decía, no me digas cuáles, porque si no, porque si no tenía el problema de social desirability bias, me decían en promedio 1,77. Algunos me decían 0, otro 4, otro 1, 1, 2, 1, 3. La diferencia entre 1,77 y 1,45, que es 0,32 es una medición de qué porcentaje de la ciudadanía argentina frente a esta situación hipotética reaccionaría incumpliendo con sus obligaciones cívicas. De vuelta, no es 100%, pero tampoco es 0. Para hacerlo, yo a la gente, luego que me contestaba estas preguntas, le decía, te pregunto 2, 3 cosas más, nivel educativo, edad, para efectivamente notar que la selección había sido realmente aleatoria, que en las características observables no vaya a haber diferencias entre el grupo de tratamiento y control. Y luego, por último, les pregunté, ahora, saliendo de la situación hipotética, ¿alguna vez te sentiste discriminado o no? Bueno, más o menos un 25% de los atendidos se sintieron discriminados, y a algunos les tocó estar en el grupo de tratamiento y otro de control. Cuando en el grupo que efectivamente fue discriminado, uno compara el grupo de tratamiento y de control, la diferencia no es 0,32, no es del 32%, es del 41%. También no es 100%, pero es 41%. Quiere decir que la gente que efectivamente fue discriminada, si uno le crea este experimento, la gente que efectivamente fue discriminada, el 40%, casi la mitad, reaccionó frente a este hecho de discriminación, tornándose menos propenso a cumplir con sus obligaciones cívicas ampliamente definidas. No sé, ya con esto estoy para terminar. No sé, Lucía, cómo vengo de tiempo. Ya estás pasado de tiempo, así que bueno, si podés perdón, irle dando un cierre, entonces. Sí, así podemos dar lugar a preguntas, que me imagino debe haber. Disculpen que me fui de rosca. No, estos temas me apasionan, entonces acá terminé. Gracias. ¿Terminaste así? Ah, bueno, no, gracias. Gracias a vos, Lucas. Si estuviéramos en la escuela en este momento es el de los aplausos. Espero que te lleguen igual, aunque estemos a la distancia.
te propongo que dejes de compartir pantalla, así podemos vernos. Bueno, muchísimas gracias, Lucas, por tu exposición, realmente muy clara, y de un tema tan relevante y con tantas aristas, ¿no? Y que, bueno, imagino ahora que tendremos preguntas y comentarios de parte de investigadores y colegas de la escuela y del resto de la universidad. Dejo abierto entonces ahora, si quieren, alguien quiere participar, pueden levantar la mano, pueden dejar comentarios a través del chat. Dejaste muchos temas interesantes para debatir, y además nos hiciste una explicación sumamente detallada de tu método experimental, que me imagino puede servir también para, bueno, comparar con quienes están haciendo también experimentos similares. ¿Alguien que quiera hacer alguna intervención? Líneas futuras de trabajo, te pregunta Federico Fabata. Lucía, ¿preferís recopilar algún conjunto de preguntas? Me parece que es lo mejor. No sé si alguien más quiere hacer alguna... pueden participar levantando la mano, o simplemente abran el micrófono, y si no, a través de... Ahí Nacho Ramírez te dice gracias por compartir. Marcelo Estaino, nuestro secretario académico, excelente exposición. Mi pregunta es, ¿ese índice de confianza está ajustado a la nube de puntos por el método de los cuadrados mínimos? Marcelo es ingeniero, entonces te hace preguntas. Perfecto. Sí. Bien, ¿alguien más que quiera...? Si te parece, Lucía, arranco con esta. Sí, por favor, y así vas a ir motivando, vamos a ir motivando al resto de los colegas. Sí, adelante. Ahí encontré la forma de abrir el chat, así que si querés releer en voz alta la pregunta, bienvenida sea, pero encontré la forma de acceder. Soy un cuadrado para la tecnología, bien. Pero bueno. Acá somos todos cuadrados, somos cuadraditos, así somos una suma de cuadrados. Estamos en la misma. Arranco con la pregunta de Marcelo. Sí, tal cual, Marcelo, esa primer correlación en mínimo cuadrados ordinarios, pero básicamente si querés en vez de minimizar la diferencia al cuadrado, si querés tomar en cuenta un método que no esté tan influenciado por los outliers, pero el resultado es lo mismo. Hay una altísima, método que sigas, hay una altísima correlación, al menos entre países. A través del tiempo es más difícil porque no hay tanta data con periodos largos de tiempo, sobre todo con las variables de confianza, pero hay una fenomenalmente alta correlación positiva entre indicadores de confianza y métricas de desarrollo económico, independientemente si el ajuste lo hace por mínimo cuadrados ordinarios o no. Pero muy buen punto. Federico, sí, tengo unas cuantas líneas de trabajo y esta, perdón que sea repetitivo, pero quiero perder un minuto de tiempo porque siempre busco colegas con quienes trabajar, así que déjeme que pierda un poquito de tiempo. Una línea de trabajo es esta hipótesis concreta en la que estoy laburando, pero en vez de avanzar más empíricamente, que creo que ya he avanzado bastante, otra es avanzar más conceptualmente. Y ahí hay para avanzar a nivel microeconómico, hay alguien que hace psicología social, sería un lujo, pero también está para avanzar con una unidad de análisis más agregado, más que una teoría de cómo actuamos a nivel individuo, luego cómo ese efecto pares, o cómo coyunturas críticas, cómo estos equilibrios múltiples podemos llevar esto que yo decía hace un ratito con palabras sofisticadas, a esto de caer en una trampa de vivir en una sociedad con bajo nivel de intensidad ciudadana, en donde, por eso me refiero, porque ciudadanía se define como acceso a derechos y con cumplimientos de obligaciones. Ciudadanía no es obligaciones, ni ciudadanía es derechos, ¿no? Porque a veces en esa grieta que vivimos en la Argentina, parece que ciudadanía es una cosa o la otra. Ciudadanía es derechos y es obligaciones. Y esto en el mundo
al menos en los países del mundo que se vive medianamente bien, lo tiene muy claro. No es una cosa o la otra, son las dos. Entonces, perdón por hay veces soy un poco gritón, pero perdón, es mi personalidad. Así que esa es una de las líneas de trabajo. Otra línea de trabajo, como les mencioné antes, si quieren, ya saliendo de esta hipótesis más pequeña, esta lógica más de economía política y más puntual del mundo del trabajo, de entender por qué muchos países del mundo, no solo nosotros, tenemos este combo que se mantiene con gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, un poquito más, un poquito menos, posición de mantener este combo de tener, por un lado, regulaciones que pretenden ser muy protectivas, pero ese mismo Estado que tiene esas regulaciones luego hace la vista gorda al incumplimiento. ¿Por qué? ¿A qué responde eso? ¿No? Así que esa es otra de las preguntas grandes. Pero perdón, devuelvo, paso que veo que hay alguna otra, les devuelvo el micrófono, perdón. Sí, ahí tenemos una pregunta de Florencia Fares. Te cuento, Lucas, que tanto Florencia Fares como Federico Fabata son becarios doctorales de la escuela, están en el CIMAD, son personas que seguramente vas a tener mucho para trabajar de manera colaborativa. Ella vivió en Alemania, estuvo becada, y dice que en Alemania hay gente que no paga en el transporte, de hecho es muy fácil evadirlo, pero la multa, si te encuentran en esa situación, es muy alta. ¿No crees que eso también influye en el comportamiento? Y aprovecho para leer también la pregunta de Guido Sack, que es director de CIMAD. Lo mismo pasa en otros países como Francia e Inglaterra. Mucha gente no paga el transporte público. Es muy interesante el ejercicio realizado. Usar una encuesta propia siempre es complicado y suele ser caro. Está muy bien resuelto en ese caso, pero a lo mejor se podría pensar en otros indicadores para ganar robustez. Si Guido o Flor o Fede quieren participar y decir esto en voz alta, por favor, siéntanse con la libertad de hacerlo. No es necesario que se restrinjan al chat. Luego, ¿qué papel juegan las instituciones en esta polaridad, ¿no? Confianza, desconfianza? Esas serían las preguntas entonces. Un lujo, los comentarios. Empiezo, Florencia, mucho gusto. Primero, totalmente. Yo creo que una de las motivaciones centrales por las cuales la gente cumple con sus obligaciones es los frenos y los castigos materiales. O sea, en el homo economicus, el análisis costo-beneficio previo a cumplir o incumplir es muy importante. Si me das para elegir, es la primer variable que explica por qué cumplimos o incumplimos. Pero dicho eso, creo que no es la única. Y si bien definitivamente creo que no es la única. Y creo que esto de contrato social, esto de normas sociales, como reciprocidad, juegan algún valor y por eso es tan importante ponerles un orden de magnitud. Y creo que los números que capturé a través de distintas metodologías, en donde tienen un poco de poder explicativo, pero los órdenes de magnitud no era 100%, sino que eran 20%, 30%, etcétera, etcétera. Creo que pueden medianamente estar capturando algo. Comentario de Guido. Totalmente de acuerdo. Yo hice una trampita. Arranqué hablando de obligaciones cívicas, que es un temazo gigante, hiper relevante, y luego frente a las dificultades de data, tomé algunos proxies de obligaciones cívicas, que por ejemplo era si pagás o no pagás el boleto de tren, es una obligación cívica menor. La obligación cívica acá es, hay algunos que cuando laburan en el Estado se la llevan en palma, en forma corrupta. Hay gente que como empresario le toca en su rol de empresario, está coimeando al Estado. Eso es bastante más grave que el que no paga boleto, obviamente. Pero bueno, a través de otras métricas hablé de si la gente va a votar o no va a votar, si se informa a la hora de votar, luego si paga o no paga impuesto. Por ejemplo, acá no quise entrar en los detalles, pero una de las variables dependientes era una pregunta. ¿Alguna vez aceptó comprar un producto a un precio menor a cambio de que el vendedor no le dé ticket? O sea, cuando el vendedor no te da ticket, sabe que está evadiendo IVA.
y por ende, bueno, esta es una pregunta un poquito más sofisticada, por más que sea autorreportada. Así que, sí, totalmente de acuerdo. Acá me estoy focalizando dentro de lo complejo que es responsabilidad cívica. No estoy intentando comprender toda la responsabilidad cívica, estoy tratando de contribuir a entender un poquito, y déjame, perdón que enfatizo esto, Guido, pues me diste pie a enfatizar un aspecto. Hay una parte de responsabilidad cívica que tienen las élites, otra parte de responsabilidad cívica que tiene la ciudadanía, que tenemos menos poder. Acá hay algunos que andamos más a pie y otros que tienen poder de decisión un poco más importante. El tipo de métricas que uno en general puede observar son las de los que andan a pie. Así que si se quiere esta teoría, no está, obviamente es muy importante para el desarrollo de un país tener un liderazgo, que ese liderazgo realmente se ponga la camiseta y quiera llevar el país adelante. Entiendo que el Imperio Romano, por ejemplo, para lo que saben de historia, corríjame, pero sobre todo fue porque logró encontrar un liderazgo que logró tener esa postura menos individualista y más interesada en desarrollar la sociedad. Este paper no dice nada al respecto, no tengo nada para decir. La gente con alto poder no contesta las encuestas, no viaja en tren. La gente no contesta la EPH, los verdaderamente ricos, los verdaderamente poderosos no contestan nada de esto. Los cientistas sociales, perdón que acá paso un mensaje, tenemos un conocimiento muy limitado del accionar de las élites. Pero perdón, aproveché y pasé un chivo ahí, haciendo pie al muy buen comentario que me habías hecho vos, Guido. Al menos doy a entender, estoy siendo muy opinólogo, ¿no? Pero más o menos nos vamos conociendo. Permítanme ser políticamente incorrecto con esto. Bien, Lucas, tenemos algunos otros comentarios. María Discala coincide con Florencia Fares en encontrar los determinantes de una conducta específica. Luego tenemos comentarios de Enrique Denche, Telma Lu, son investigadores y docentes históricos de la escuela. Gracias por estar esta mañana con nosotros, te felicitan. También Telma pregunta, ¿qué opinas de la discriminación inversa? Luego Guido dice que coincide plenamente con lo que decís, pero que pensaría en alguna encuesta de pedir u ofrecer pagar en efectivo. Eso mismo estaba pensando, te dice con un signo de exclamación. Fede Fabata, ¿no? Es súper interesante, incluso se me ocurre pensar que para entrar en la muestra tenés que estar condicionado a viajar en tren, lo cual en ese sentido pienso que no es el 100% aleatoria la selección. Se me viene a la cabeza pensar un modelo que corrija ese sesgo por selección, ¿no? Tipo Heckman. Y luego Guido, que entiende, te felicita por la presentación y muy buena para ir conociéndonos, y bienvenido. Gracias. No sé si querés hacer algún comentario ya final, Lucas, con estos últimos, y ya vamos cerrando. Muy buenos los comentarios, no tengo en este momento nada más para agregar, solamente decir que vuelvo a agradecer la calurosa invitación. Es un gusto para mí ser parte de la UNSAM y ojalá que esto sea muy productivo, que haya mucha cooperación. Muchísimas gracias, Lucas. No sé, Marcelo, si querés, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo viene tu conexión? Mucho mejor, me parece. Bueno, me alegro. Podemos restablecer la conexión. Bueno, no, felicitarlo a Lucas, darle la bienvenida, que siento que va con su aporte y su frescura a generar mucho debate interno que viene bien para todo proceso crítico de investigación. Así que nada más, y seguimos trabajando. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por sumarse hoy. Ya les estaremos invitando para el próximo seminario en abril, que justamente Florencia Fares va a hacer su presentación. Así que, bueno, nos vemos en el próximo seminario. Muchísimas gracias, Lucas, y bienvenido. Esperamos pronto poder encontrarnos en la escuela.